Si Colombia no existiera, el mundo de hoy no sería el que conocemos. En el momento en que leí esa única línea, contuve la respiración sin querer. Estaba en la cabina de un avión inmenso, alisando sobre mis rodillas una hoja de papel de copia, y en el centro, impresas en letras grandes, se alineaban palabras en español e inglés. ¿Qué es esto? Mi propia voz, murmurada dentro de mi boca, resonó extrañamente cruda en mis oídos por encima del ruido de fondo. Si Colombia no existiera, el mundo no existiría. He visto titulares exagerados como ese muchas veces en el pasado. Pero fue la lista de palabras alineadas debajo, como una lista de viñetas, lo que me clavó la mirada en el papel. El primer marcapasos artificial externo. La válvula de Akin para el cerebro. El café más suave del mundo. El método madre canguro. La cirugía refractiva, la SIC/diagonal/Q. El sistema metrocable. La jeringa autodesechable. Todos y cada uno de ellos son cosas que he usado como si fueran naturales en mi vida diaria, o que he tratado como temas de mis reportajes. Sin embargo, nunca me había detenido a pensar seriamente, ni una sola vez, dónde o por quién habían nacido estas cosas. ¿Todo esto es Colombia? Sin pensarlo, bajé la mirada hacia los créditos al final de la hoja. Era una de las páginas de material de investigación recopilado por el equipo editorial de CNN. El título de este reportaje especial es Los inventos invisibles que cambiaron el mundo. Justo al principio, esa frase provocativa y esa lista estaban colocadas como un desafío. Narrador, Alex, antes de que comience la historia principal, por favor, no olviden suscribirse al canal y darle al botón de me gusta. De esta manera, los videos más adecuados para ustedes se mostrarán automáticamente en el futuro. Apóyenos con un hype o un super gracias. Además, he dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor, échenles un vistazo. Narrador, Alex, mi nombre es Alex Harris. Tengo 35 años, soy de Seattle. Como periodista documental, he recorrido el mundo con mi cámara durante más de 10 años. Pero Colombia. Era un lugar que nunca había pisado hasta ahora. Para ser honesto, cuando escuchaba la palabra Colombia, lo primero que me venía a la mente eran noticias de conflicto, series de narcos, café y quizás algo de música urbana. Solo imágenes superficiales. Me encanta la tecnología. Electrodomésticos inteligentes, altavoces con IA, coches autónomos, en la redacción de Seattle, esos son los temas que siempre vuelan de un lado a otro. Por eso mismo, en algún lugar de mi mente, estaba convencido de que el centro de los inventos que cambian el mundo siempre había sido Estados Unidos o Europa. De repente, una frase escrita en letra pequeña al final del documento captó mi atención. ¿Qué tienen en común estos inventos? Parecía una pregunta sencilla, pero hizo que el fondo de mi pecho se agitara ásperamente. Esa frase provocativa de si Colombia no existiera, y esta pregunta silenciosa de busca el punto en común. Sentí intuitivamente que estas dos cosas estaban conectadas en algún lugar por una sola línea invisible. La señal del cinturón de seguridad se apagó y la tripulación comenzó a caminar silenciosamente por el pasillo. Fuera de la ventana, un mar de nubes sin fin se extendía sobre los picos andinos. El horizonte lejano se desdibujaba ligeramente. Para cuando aterrice en Colombia, podré entender, aunque sea un poco, la verdadera naturaleza de esta extraña sensación. ¿O acaso me veré obligado a presenciar algo mucho más grande? En el fondo de mi pecho, la ansiedad y la expectativa se mezclaban. En el monitor del vuelo, la información mostraba el tiempo restante hasta Bogotá. Los números disminuían lentamente. Si Colombia no existiera, el mundo actual no existiría. Esa única línea se repetía una y otra vez en mi cabeza. Mi reportaje ni siquiera había comenzado. Y, sin embargo, tenía el presentimiento de que una historia ya se había puesto en marcha. Narrador, Alex, a la mañana siguiente de llegar a Bogotá. Aún sacudiéndome la pesadez del desfase horario y la altura, salí del hotel y me dirigí hacia el centro histórico, a la Candelaria. Al salir,
mi campo de visión se volvió ruidoso de golpe. Edificios de ladrillo rojo que cubren las montañas, letreros coloridos de tiendas, una mezcla de arquitectura colonial y moderna. Y teniendo eso como telón de fondo, una multitud de gente que fluía con una energía vital sorprendente. Aunque debería ser ruidoso, había un cierto aire de camaradería, un caos y una calidez que existían al mismo tiempo. Ligeramente abrumado por esta ciudad, confié en mi aplicación de mapas y me dirigí a un museo de historia médica y científica. Al entrar en el edificio, el bullicio exterior se alejó en un instante. Paredes blancas, suelos de madera pulida. Dentro de las vitrinas de cristal, instrumentos de diferentes épocas estaban alineados ordenadamente. Frente a ellos, paneles explicativos escritos en un español cuidadoso y en inglés. De repente, mis ojos se detuvieron en una caja gris, grande y pesada, conectada a una batería de automóvil. En el momento en que vi el nombre escrito allí, mis pies se detuvieron involuntariamente. Jorge Reynolds Pombo. Algo se enganchó débilmente en el fondo de mi pecho. La primera línea de la explicación decía, el primer marcapasos artificial externo del mundo. Acerqué mi cara al panel sin pensarlo. Estaba convencido de que alguna empresa en Silicon Valley o Alemania había creado el primero. Nunca había considerado que el concepto mismo de regular electrónicamente el corazón humano hubiera nacido en Colombia. Desarrollado por Jorge Reynolds. Pesaba 50 kilos. Alimentado por una batería de carro de 12 voltios. Si lo comparamos con los marcapasos actuales, del tamaño de una moneda, este era increíblemente pesado y grueso. Pero mientras seguía los números, al imaginar qué sentían los ingenieros y médicos de esa época al crear esta máquina para el mundo, mi pecho se calentó lentamente. Al seguir leyendo, apareció una anécdota sobre el desarrollo. El primer paciente fue un sacerdote anciano que moría por bloqueos cardíacos. Reynolds no buscaba patentar una tecnología, buscaba desesperadamente una forma de que ese corazón no se detuviera. El corazón es un sistema eléctrico, decía el panel. Si falla la chispa, hay que devolverla. No se hablaba de especificaciones de mercado, sino de la vida misma. Solté una risa pequeña e involuntaria. Si escuchara esta misma historia en Estados Unidos, seguramente hablarían de rondas de inversión. Pero aquí, se narraba como parte de un esfuerzo genuinamente humano. Lo que estaba alineado allí no eran gráficos de rendimiento ni cifras de mercado. Eran historias sobre el ritmo cardíaco, sobre devolverle a alguien el tiempo con su familia. Sentí que en esa máquina había algo más que números. Puede ser exagerado usar la palabra corazón para un aparato electrónico, pero al pensar en la existencia de esos técnicos que imaginaron salvar una vida con cables y baterías de carro, quise expresarlo así. Al fondo de la sala había otros dispositivos médicos pioneros. Aunque todos eran viejos, se sentían frescos. Pensé que solo miraría las máquinas antiguas y me iría. Recordé que incluso el camino desde el aeropuerto me había parecido irritante. Pero, sin darme cuenta, me encontré yendo y viniendo entre las vitrinas de cristal, olvidando el tiempo. Si Colombia no existiera. Esa línea volvió a flotar en mi mente. Si no existiera este aparato, la vida de millones de personas con problemas cardíacos, e incluso la tecnología médica portátil que hoy doy por sentada, seguramente sería diferente. No solo eso. La forma en que entendemos la relación entre la ingeniería y el cuerpo humano podría haber cambiado. Esa caja gris frente a mis ojos no era solo una máquina vieja. Fue un punto de inflexión que eligió silenciosamente la forma del mundo actual. El zumbido en el fondo de mi pecho comenzó a crecer poco a poco. A pesar de que acababa de llegar a Bogotá, las palabras de esa hoja de papel en el avión comenzaban a cobrar un sentido de realidad. Narrador, Alex, unos días después, decidí alquilar un coche para ir a una región fuera de la capital, pero cambié de opinión y viajé a Medellín para ver un sistema de transporte único. El problema en muchas ciudades latinoamericanas es la geografía. Montañas empinadas, barrios olvidados en las laderas. Al llegar a la estación, sentí una inquietud. ¿Cómo se mueve la gente aquí sin colapsar?
Pero lo que me calmó más rápido de lo esperado fue subirme a una cabina del Metrocable. En cuanto las puertas se cerraron y la cabina se elevó, una voz suave anunció la siguiente parada. Próxima estación, Santo Domingo. Una y otra vez, mientras escuchaba los anuncios y veía la ciudad desde el aire, me sorprendí. El ritmo era exquisito. No era demasiado rápido ni demasiado lento. Justo en el momento en que la ansiedad de ver los barrios densos y complejos abajo podría aparecer, el sistema te empujaba suavemente hacia arriba, sobrevolando el caos. Un pasaje del panel que leí en un museo de la ciudad cruzó por mi mente. 2004, Medellín inaugura el primer sistema de teleférico del mundo integrado al transporte masivo urbano. En ese entonces, los teleféricos eran solo para turismo de esquí en Europa. Los ingenieros y urbanistas colombianos tomaron esa tecnología y la transformaron. No midieron la rentabilidad turística, sino la rentabilidad social. Midieron el tiempo que una madre tardaba en bajar al trabajo y decidieron devolvérselo. Mientras flotaba sobre los techos de ladrillo, pensé, qué trabajo tan humilde y a la vez tan audaz. No se trataba solo de ir del punto A al punto B. Había un propósito más humano claramente visible, la dignidad. Cuando uno viaja por un lugar desconocido y difícil, siempre está un poco tenso. ¿Llegaré bien? ¿Es peligroso? Esa acumulación de pequeñas ansiedades se convierte en una barrera. Lo que el Metrocable de Colombia buscaba no era solo la distancia más corta, sino el camino con menos ansiedad y más inclusión. Recordé las aplicaciones de mapas que uso en Seattle. Ciertamente son funcionales. Pero a veces te mandan por rutas frías, sin contexto. Lo que este sistema colombiano transmitía no era solo alta ingeniería, sino imaginación sobre los sentimientos de las personas que viven en las laderas. ¿Para quién es la tecnología? En el momento en que me hice esa pregunta, la frase que leí en el avión cambió de forma nuevamente en mi pecho. Si Colombia no existiera, el mundo podría moverse más rápido, sí. Pero, a cambio, el corazón humano de las ciudades en desarrollo estaría mucho más cansado y segregado de lo que está ahora. Entre el marcapasos y el Metrocable, sentí que una línea delgada se conectaba. No existen los inventos colombianos para reducir la ansiedad y el dolor de las personas. Esa hipótesis, aunque todavía con contornos borrosos, comenzaba a expandirse silenciosamente dentro de mí. Narrador, Alex, en un descanso del reportaje, entré casualmente en una pequeña finca cafetera y me encontré con un invento inesperado. Al sentarme en la barra, con el aroma de la madera y la lluvia afuera, el vapor de una taza de café flotó suavemente. Lo que me sirvieron fue increíblemente simple, un tinto. Café negro, sin leche, sin azúcar. Usando la taza con cuidado, tomé el primer sorbo. En ese instante, me envolvió una sensación misteriosa, difícil de poner en palabras. No era amargo como el café quemado de las oficinas, ni excesivamente ácido. Sin embargo, había una profundidad que se extendía suavemente en la parte posterior de la lengua. Sin pensarlo, mi mano se estiró para dar otro sorbo, y otro más. Es un sabor misterioso, pensé. Intrigado, llamé al caficultor que estaba manipulando los granos detrás de la barra. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta sensación que es difícil de explicar? El caficultor abrió los ojos con ligera sorpresa y luego sonrió con una calidez genuina. Es la suavidad, mi amigo. El café de Colombia. ¿Suavidad? No es solo un adjetivo. Es un estándar. Así como los japoneses descubrieron el umami, los colombianos, a través de décadas de investigación en laboratorios como Cenicafé, aislaron, protegieron y estandarizaron la suavidad. Es el equilibrio perfecto que no agrede al paladar. Esa noche, al volver al hotel, abrí mi portátil e investigué el origen de esta tecnología del sabor. Descubrí que detrás de esa taza simple había una ciencia rigurosa, selección manual grano a grano, procesos de lavado específicos, y una federación que garantizaba que esa calidad llegara al mundo. Incluso el gusto puede ser un invento. Sin darme cuenta, lo dije en voz alta. Simplemente sentir que algo es rico tiene una estructura y una lógica.
desentrañarlo como ciencia y llevarlo a las mesas del mundo. Ahí también se filtraba esa forma de trabajar típica de Colombia, hacer algo extraordinario con lo que la tierra te da, pero con un esfuerzo humano inmenso detrás. Si Colombia no existiera, el café del mundo quizás sería solo una bebida funcional para despertarse, cargada de amargura. No existiría esa taza suave que invita a la calma, a la conversación, a la pausa. Incluso el sentido del gusto está diseñado para aligerar el corazón de las personas. Esa sorpresa hizo que mi hipótesis se volviera un poco más gruesa. Narrador, Alex, fue mientras hacía un reportaje en un hospital universitario en Bogotá cuando vi una escena que me detuvo. En una sala tranquila, vi a madres, y algunos padres, sentados, sosteniendo a bebés diminutos directamente contra su piel, envueltos en una faja de tela, como si fueran canguros. Saqué mi teléfono sin pensar, queriendo capturar la ternura de la imagen. Pero en cuanto enfoqué, recordé un pasaje de la investigación que leí la noche anterior. 1978, el médico colombiano Edgar Rey Sanabria inventa el método madre canguro. Había escuchado el término antes en las noticias, pero de repente, el recuerdo cobró una historia concreta. El desarrollo comenzó por una crisis. Faltaban incubadoras. Los bebés prematuros morían de frío e infecciones. El doctor Rey, en sus rondas, se dio cuenta de algo. La naturaleza ya tenía una incubadora perfecta, el cuerpo de la madre. Pensó, si no tenemos máquinas, usemos el calor humano. Así nació el método, contacto piel a piel las 24 horas, lactancia exclusiva y salida temprana a casa. Al mirar a esas madres en la sala, con sus bebés respirando al ritmo de ellas, me di cuenta de que este invento estaba lleno de una observación aguda y amorosa. Pero lo que más me sorprendió fue la decisión posterior. El equipo médico colombiano decidió compartir este conocimiento libremente con el mundo. No hubo patentes costosas. La Organización Mundial de la Salud lo adoptó. Si hubieran querido, podrían haber intentado comercializar algún dispositivo. Pero pensaron que debía ser una técnica que cualquiera, en cualquier lugar pobre o rico del mundo, pudiera usar para salvar una vida. Priorizar la vida global sobre el beneficio propio. ¿Por qué pueden tomar esa decisión? Esta pregunta se convirtió en otra gran pista dentro de mí. Recordé los tiempos de la pandemia. Cuando la tecnología fallaba, volvíamos a lo básico. Si Colombia no existiera, en aquellos lugares donde la electricidad falla o los recursos no llegan, miles de bebés prematuros no habrían tenido esta oportunidad de sobrevivir. En el calor de esa sala, vi superponerse la imagen de la madre y la chispa de ingenio del doctor. Es igual que antes, murmuré en mi corazón. Aquí también, el invento colombiano reduce la ansiedad de la muerte y hace que el cuidado sea más humano, más accesible. Y además, lo liberan al mundo en la forma más sencilla posible. Narrador, Alex, hacia el final del viaje, me encontré en un laboratorio donde me mostraron una pequeña válvula transparente, no más grande que la falange de un dedo. La válvula de Akim. Investigando su historia, encontré otro nombre grabado, Salomón Akim. 1964, este neurocirujano colombiano estaba obsesionado con un problema. Pacientes que parecían tener demencia senil, que perdían la memoria y la capacidad de caminar, eran desahuciados. Es la vejez, decían. Pero Akim no se conformó. Descubrió que era un problema de presión hidráulica en el cerebro, hidrocefalia de presión normal. Si tan solo pudiera drenar el exceso de líquido con la presión exacta. Pero la herramienta no existía. Así que, en el taller de su propia casa, Akim fabricó la primera válvula. Un mecanismo de precisión de relojería suiza, pero hecho en Bogotá, capaz de regular flujos infinitesimales. El guía del laboratorio me mostró cómo funcionaba. Devuelve la vida, me dijo. Gente que estaba en cama, vuelve a caminar, vuelve a recordar a sus hijos. Pensé en mi propia salud. En el miedo a perder la mente. Esa pequeña pieza de plástico y resorte es una promesa de dignidad. Aquí también, el invento colombiano nace de un deseo profundo, que el paciente no sufra innecesariamente.
Que no se pierda la esencia de la persona. Si Colombia no existiera, si Akin no hubiera insistido en que esos viejitos podían curarse, la neurocirugía moderna tendría un vacío oscuro. Ver lo invisible. Regular lo incontrolable. No es solo un avance médico. Es un invento para traer luz a la oscuridad de la mente. Narrador, Alex. Una mañana de domingo, decidí conscientemente no hacer nada y observar las calles de Bogotá. Era día de ciclovía. Las avenidas principales, normalmente llenas de coches y ruido, estaban tomadas por bicicletas, patinadores y gente caminando. Había una multitud increíble. Y, sin embargo, no había la ira ni los bocinazos que esperaba. La gente fluía. Un río de cascos y ropa deportiva. Este concepto, cerrar las calles a los autos para dárselas a la gente, también nació aquí, en 1974. El mundo entero lo ha copiado, desde Nueva York hasta París. Miré a un padre enseñando a su hija a montar en bicicleta en medio de la avenida Séptima. Si Colombia no existiera, las ciudades del mundo serían más hostiles los domingos. La ciclovía no es solo ejercicio. Es una válvula de escape para la presión urbana. Es una forma de democratizar el espacio. El asfalto es igual para el rico y para el pobre. Escribí en mi cuaderno, los inventos colombianos no buscan acelerar el mundo, sino hacerlo más habitable, más humano. Narrador, Alex. La noche que terminé todas las entrevistas, me senté junto a la ventana del hotel, con la maleta abierta, mirando distraídamente la vista nocturna de Bogotá. Las luces ámbar subían por las montañas como estrellas caídas. Esa frase que leí por primera vez en el avión volvió a mi mente. Si Colombia no existiera, el mundo actual no existiría. Al principio pensé que era exagerado. Pero ahora, ese significado se asienta en mi pecho con un peso completamente diferente. El marcapasos no fue para competir en tecnología, sino para que un corazón cansado siguiera latiendo. El metrocable, para reducir la ansiedad de la exclusión y decir, tú importas. El café suave, no solo una bebida, sino una pausa de calidez diseñada científicamente. El método canguro, priorizar la vida sobre el lucro, usando el calor humano cuando falta la tecnología. La válvula de Akin, una mecánica de precisión para salvar la memoria y la dignidad. La ciclovía, convertir la jungla de cemento en un espacio de encuentro y paz. Historias que parecían desconectadas ahora se ven unidas por una sola línea. Había un eje común en los inventos colombianos. Es reducir la ansiedad humana. Aliviar el dolor de alguien, aunque sea un poco. Hacer que cada día sea un poco más llevadero con ingenio y berraquera. Estados Unidos es el país de la libertad. La tecnología evoluciona aceleradamente en nombre de la competencia. Eso ciertamente ha hecho al mundo más fuerte y rápido. Pero los inventos que encontré en Colombia eran un poco diferentes. Lo que ellos miran no es el mercado global primero, sino a la persona que tienen enfrente. Alguien que sufre, alguien que no puede subir la montaña, alguien que tiene frío. Para que esa persona no tenga miedo, para que no sufra, pulen su tecnología con una tenacidad casi obsesiva. Por eso, los inventos colombianos a menudo pasan desapercibidos. No hay grandes anuncios ni autoafirmaciones llamativas. Cuando te das cuenta, ya se han mezclado en los cimientos del mundo como una existencia demasiado natural. Si Colombia no existiera. Me lo pregunto a mí mismo en silencio una vez más. Seguramente en el mundo habría internet, teléfonos inteligentes e inteligencia artificial, igual que ahora. Si solo tomamos la apariencia, podría extenderse un mundo similar. Pero su interior, el peso del corazón de las personas y de la vida diaria, habría sido completamente diferente. En los hospitales, más gente habría sufrido en soledad, en las ciudades, la brecha social sería aún más infranqueable. Incorporar la compasión y la resiliencia en el diseño. Esta forma de pensar es, quizás, el mayor invento invisible que Colombia ha enviado al mundo. Cerré la cremallera de mi maleta y tomé mi teléfono inteligente. Si Estados Unidos es el país de la libertad, Colombia es el país de la humanidad resiliente.
De repente, esas palabras me vinieron a la mente. No es un eslogan que alguien me enseñó, ni una frase sacada de un anuncio. Fue una sensación que se acumuló en algún lugar de mi corazón después de ver con mis propios ojos, escuchar con mis oídos y sentir durante estas semanas. Si Colombia no existiera, tu día de hoy seguramente tendría un peso diferente al de ahora. Mientras miraba esa frase final en mi guión, solté un pequeño suspiro. Regreso a Estados Unidos, pero a partir de ahora, cada vez que toque un invento discreto en algún lugar del mundo, seguramente recordaré este viaje. Y si me encuentro con alguien mirando ansiosamente una máquina médica o tomando un café en paz, pensaré esto sin falta, seguramente, detrás de eso, también se esconde la compasión y el ingenio de alguien en Colombia. Finalmente, murmuro suavemente en mi corazón hacia los espectadores al otro lado de la pantalla. Si esta historia se convierte en una oportunidad para que mires los inventos invisibles a tu alrededor con ojos un poco diferentes, no habría mayor alegría que esa. Narrador, Alex, ¿qué te pareció el video de hoy? Por favor, déjame tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Tu apoyo con un hype también es muy bienvenido.